Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la malla 1, que es la de entrada, y esta es la malla 2, que es la de salida. Hay que determinar la corriente de base de operación y el voltaje de colector a emisor de operación. Sabemos obviamente la resistencia de la base, la resistencia del colector, la resistencia del emisor. Sabemos beta de amplificador, de amplificación del transistor. Lo voy a poner aquí, es la beta. Sabemos obviamente BCC y el voltaje de base a emisor. Entonces, para la malla 1, que es la entrada, haciendo un análisis, sería BCC, que es esto, menos el voltaje de la base, menos el voltaje de la base al emisor, menos el voltaje del emisor, y esto debe ser igual a 0, y eso le llamamos ecuación 1. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No. Ok. Luego entonces, obviamente tanto el voltaje de la base y el voltaje del emisor lo puedo reescribir como su corriente por su resistencia, respectivamente, tanto para la base como para el emisor, y le llamamos ecuación número 2. ¿Alguna duda? Ahora vamos a hacer el análisis para la malla 2, que es la salida. Nuevamente, ¿verdad? Sería BCC menos el voltaje del colector, menos el voltaje de colector a emisor, menos el voltaje del emisor, debe ser igual a 0, le llamamos ecuación 3. Y nuevamente vuelvo a sustituir, en vez de poner voltaje de colector, por su equivalente, ¿verdad? Que es igual a corriente de colector por su resistencia de colector. Lo mismo para el voltaje del emisor, es igual a la corriente por la resistencia del emisor. Le llamamos ecuación número 4. Luego sabemos que la corriente de aquí del emisor pues va a estar constituida por la corriente del colector más la corriente de base. Aquí está, le llamamos ecuación número 5. Por otro lado, sabemos que la corriente de colector la calculamos como la beta de amplificación del transistor por la corriente de la base, y le llamamos ecuación 6. ¿Alguna duda hasta aquí? Luego entonces vamos a sustituir la ecuación 6 en la ecuación 5. O sea, la corriente del colector, que es esta, la vamos a sustituir aquí arriba, en la corriente del emisor. Entonces me quedaría que corriente de emisor es igual, en vez de poner corriente de colector, pongo por la beta por la corriente de la base más la corriente de la base. Luego observamos que aquí puedo obtener factor común, ¿verdad? Eso lo sabemos por álgebra. Entonces, este multiplicado por este me da este, y este multiplicado por este pues me da este, y le llamamos ecuación número 7. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora voy a sustituir la ecuación 7 en la ecuación 2. Esta es la ecuación 2, la vuelvo a reescribir, que sería esta, que lo vimos en la malla 1, en la entrada, aquí está, y esta es la ecuación 7, la vuelvo a reescribir. Entonces voy a sustituir esto aquí arriba, en la 2, entonces ponemos otra vez BCC menos corriente de base por resistencia de base, menos el voltaje de base a emisor, menos, y en vez de poner corriente de emisor, pongo por su respectivo equivalente, que es corriente de base por beta más 1 por la resistencia de emisor, y esto debe ser igual a 0. De aquí entonces el objetivo a partir de esta ecuación es despejar a la corriente de base. Yo ya sé despejar, no tengo ningún problema con despejes. Entonces de aquí pues lo que hacemos primero es que esta corriente de base por su resistencia la paso al segundo miembro de la igualdad con signo contrario, y esta parte de aquí lo voy a pasar con signo contrario al segundo miembro de la igualdad, o sea positivo. Luego entonces esta ecuación es igual a esta ecuación, si te das cuenta es la misma. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. ¿Muchachos están de acuerdo que es la misma o no? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿Seguro? Ok. Luego entonces voy a obtener otra vez factor común, corriente de base. Entonces corriente de base es esto, que multiplica a resistencia de base más beta más 1 por la resistencia del emisor, y ese sería el factor común, es igual a BCC menos voltaje de base a emisor. De aquí entonces este segundo factor que está multiplicando a la corriente de base, pues la voy a pasar dividiendo al segundo miembro de la igualdad, y este precisamente sería la corriente de base de operación pedida. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Luego también sabemos que como la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor, entonces vamos a sustituir esta en la ecuación 4.
Y nuevamente, pues esta es la ecuación número 4. Aquí la volví a reescribir. Y entonces en vez de poner corriente de emisor, pongo por su equivalente, que es corriente de colector. Aquí está. Luego entonces el objetivo es despejar al voltaje de colector a emisor. Entonces este tiene signo negativo, lo paso al segundo miembro de la igualdad con signo contrario, aquí está. Luego esta ecuación es igual que esta ecuación. O sea, no acostumbramos a poner las incógnitas en el segundo miembro de la igualdad, sino más bien en el primer miembro de la igualdad. Por eso la volví a reescribir. Esas dos son iguales. Y luego de aquí entonces... pues esto que ya está escrito aquí, pues es igual que esto de aquí, nada más lo único que le ponemos es el subíndice Q, que es de operación, ¿no? Voltaje de colector emisor de operación. Y estos son los dos parámetros que me pedían, corriente de base y voltaje de colector emisor de operación. ¿Ah? ¿Algún punto, alguna duda que tengan? No.